7 de la mañana con 2 minutos, retomamos el espacio de entrevistas luego de esta cadena nacional y se encuentra ya aquí con nosotros Diego Caicedo, viceministro de Comercio Exterior, con quien hablaremos sobre esta relación que se ha establecido o se ha restablecido con los Estados Unidos para trabajar en el campo de acción que le compete a Comercio Exterior, un acuerdo, un eventual acuerdo comercial. Buenos días, viceministro, gracias por acompañarnos Buenos aquí. días y un saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué tiempo se podría pensar un acuerdo comercial para el caso de Ecuador? ¿Se Mi- podría concretar este año? Mire, tal vez solamente como antecedente creo que ha sido una visita histórica. Después de 17 años se vuelven a reunir presidentes de ambos países y creo eso marca la voluntad política que hay Ujú. para avanzar en varios temas en materia comercial. Uno de ellos, nosotros vamos a trabajar de manera paralela para la reunión de abril, que vienen representantes del USTR, de la Oficina de Representantes de Comercio, Así con el es. presidente de Estados Unidos, y ahí definiremos, digamos, esa hoja de ruta a efectos de delinear lo que debería ser un acuerdo comercial. Pero de manera paralela estamos también identificando esos productos que han quedado rezagados y que no están en el sistema general de preferencias, a fin de que puedan ser incluidos en dicho sistema y obviamente igualar las condiciones de competencia con respecto a otros proveedores de otros países en la región. Estoy hablando básicamente flores, el brócoli, el atún en pouch y las alcachofas. Bueno, solamente para quedar en claro, en esta visita que tiene que cumplirse a mediados del mes de abril, esta visita de funcionarios representantes de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, ya se trazaría un poco la cancha, por así decirlo, los tiempos en los cuales se podría llevar a cabo esta negociación comercial con Ecuador. Es correcto, es correcto. Nuestro planteamiento siempre ha sido ir a un acuerdo comercial que busque previsibilidad a los operadores de comercio. Y ahí es importante decir que ya hay un modelo estándar que se utiliza normalmente para estos acuerdos, que en este caso debería ser lo que ya suscribieron Colombia y Perú. Acuérdense que el Ecuador participó hasta la ronda número 14 cuando estábamos en el proceso de negociación. Claro. Por otros elementos, el Ecuador salió de ese proceso y ahora lo que intentamos es retomar eso. Además, tenemos que tener algunas consideraciones sobre algunos elementos que han sido incluidos en el USMCA, que es el nuevo acuerdo NAFTA, que Ujú. fue negociado con México y Canadá. Entonces, todo eso define de alguna manera la hoja de ruta. Viceministro, estamos viendo en imágenes el momento de la visita o el momento en que fue recibido el presidente Lenín Moreno en la Casa Blanca por parte del presidente estadounidense Donald Trump y su esposa. Luego este encuentro ya de carácter más reservado con los funcionarios que se llevó a cabo en la Casa Blanca. Es importante recordar lo que usted ha mencionado, en el año 2005 y 2006 ya hubo una negociación de un acuerdo, de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y se avanzó en diálogos encaminados precisamente a establecer ese acuerdo comercial. Ahora, eso nos puede servir de base para poder desarrollar en un menor tiempo posible este eventual acuerdo que ahora se piensa emprender durante este año. Seguro, nosotros lo que tenemos es una visión muy pragmática. Ajá. Mucho de lo discutido ya lo tenemos recogido y conocemos perfectamente cuáles son los sectores sensibles, cuáles son los sectores que tienen oportunidades. Y aquí es importante señalar algo. Los acuerdos no son blanco y negro, tienen matices. Claro que Y sí. obviamente podemos tener consideraciones especiales a aquellos sectores que tienen alguna dificultad para competir en igualdad de condiciones y por ello, seguramente en ese caso, en esos productos, podremos establecer unos plazos más largos a efectos de buscar la desgravación. Nuestro interés es que estén incorporados todos los sectores en estas discusiones, Ajá. pero la definición de todo esto será a partir de la reunión que tengamos en abril. Obviamente hay la voluntad política de ambos países y yo creo que vamos a tener importantes noticias en los próximos meses. Bueno, es importante también recordar que hace pocos días el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, aseguraba que se va a llevar a cabo un proceso de diálogo con la participación de representantes de distintos sectores, del sector económico, del sector Ujú. social, del sector productivo, para que se puedan discutir los temas que son favorables y también aquellos que son desfavorables en el caso de Ecuador en este eventual acuerdo comercial. Desde ya, algunos sectores han mostrado cierta oposición o cierta preocupación ante el eventual acuerdo comercial. ¿Qué decir a estos sectores? Mire, siempre que hay una discusión sobre un acuerdo comercial, puede haber gente o sectores que se sientan afectados. Lo que nosotros intentamos como gobierno es mitigar esos impactos. Ajá. Y esa es la discusión que hemos tenido, no solamente con Estados Unidos. En el proceso Alianza del Pacífico llevamos los mismos diálogos adelante con varios sectores. Entonces, la agenda comercial que está proponiendo el gobierno nacional es bastante amplia y obviamente en el caso de Estados Unidos debe ser una política no solamente de gobierno, sino de Estado. Aquí lo que pensamos es que
tanto desde el lado del Ejecutivo como de los sectores productivos, debemos de articularnos de manera adecuada a efectos de tener las consideraciones, que sea una negociación estratégica y que sobre todo considere a esos sectores que tienen algún tipo de sensibilidad para hacer el acompañamiento adecuado. Sectores como cuáles. Recuerdo que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre 2005 y 2006, temas sensibles como la agricultura, como la propiedad intelectual, como las normas de origen y demás, entraban en un proceso de negociación muy duro en aquellos tiempos. Hoy, ¿cómo se podría perfilar un poco la discusión en torno a los productos que están relacionados a esos sectores? Mire, esas sensibilidades permanecen porque, digamos, son sectores que todavía tienen algunos retos y desafíos en términos Ujú. de mejorar productividad y competitividad. Entonces, eso yo creo que está plasmado y está visibilizado. Nosotros lo que queremos trabajar es fuertemente con el Ministerio de Agricultura y ir articulando con ellos, con cada uno de los sectores, a efectos de acomodar cada uno de los intereses de esos ámbitos. Yo en materia de propiedad intelectual no vería mayor dificultad, en origen Ajá. tampoco, hemos evolucionado bastante también. Se han dado cambios, ¿no? Porque han Claro, pasado ya más de 10 años desde y, el tratado y comercial. también hay que considerar algo. Nosotros ya tenemos un acuerdo con la Unión Europea donde Ujú, prácticamente marcamos un hito, rompimos además un mito de que los acuerdos comerciales per se son malos. ujú. Obviamente no es la panacea ni la solución a todos Pero los estaban problemas, estigmatizados, pero eso sí, ¿no? correctamente. Entonces ahora lo vemos como una herramienta que puede generar cambio, puede generar empleo y sobre todo en Estados Unidos un mercado tan interesante para los productos ecuatorianos. 2.700 millones de dólares que significa el mercado de Estados Unidos para Ecuador. Pero además el ministro Ontaneda ha dicho ayer en el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil que el país está interesado en negociar un acuerdo, pero un acuerdo que finalmente beneficie a las dos partes y que no genere un perjuicio, sobre todo para los sectores de nuestro país. Mire, hemos generado una expertise en estos últimos años, acuerdo con la Unión Europea, proceso avanzado con la Alianza del Pacífico. Hoy mismo se cierra la negociación con Chile en Ajá. la profundización del acuerdo. Estamos trabajando fuertemente ya en el marco completo de lo que es alianza. Se ha concluido la negociación con EFTA, va a estar ya en los próximos días en ratificación en la Asamblea. El acuerdo con Reino Unido también lo hemos concluido y está en proceso de ratificación en la Asamblea. Entonces, creemos que estamos dando herramientas a los productores ecuatorianos para que apunten a ciertos mercados. En Alianza hay sensibilidades en el sector industrial, en Estados Unidos hay sensibilidades en el sector agrícola. Entonces, todo eso tenemos que ir balanceando de manera adecuada a efectos de, como digo, no generar impactos mayores en esos sectores. El presidente Trump, cuando recibió a la comitiva ecuatoriana encabezada por el presidente Moreno, mencionaba que un marco de referencia de esa negociación comercial podría ser esta negociación que se llevó a cabo entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Por qué eventualmente la estructura de ese acuerdo, de esa negociación, podría ser aplicable para el caso de Ecuador, Estados Unidos? Mire, los acuerdos se van modernizando. Hay ejemplos muy claros. Ahora mismo, Unión Europea está actualizando su acuerdo con México, Ujú. digamos porque se han incorporado otro tipo de materias. Antes no se hablaba de temas de género, ahora se incorporan esas materias en estas discusiones. Hay acuerdos nuevos en materia ambiental, en materia laboral. Entonces, todo eso, digamos, va marcando, delineando cuál debería ser el espectro de discusiones que deberíamos de llevar adelante. Pero ¿hay algunas características especiales en esa negociación de México, Canadá, Estados Unidos que pueda ser aplicable para el caso de nuestro país? Mire, cada situación es distinta. Yo vería, por ejemplo, en el caso del acuerdo del USMCA, a México se establecieron condiciones, por ejemplo, para la exportación en el ámbito automotriz, con Ujú. condiciones de que los valores pagados a los trabajadores en ese sector deberían ser más altos a efectos de poder recibir el beneficio arancelario. Entonces, seguramente habrá matices donde se puedan identificar ese tipo de situaciones, pero nosotros pensamos que no tenemos la misma estructura productiva que México, entonces Claro. las condiciones serán distintas. Lo que sí pensamos es que debe ser un acuerdo balanceado, un acuerdo que reconozca esas diferencias en términos productivos, pero que se puedan adecuar en términos de plazos. Eso yo creo que es una señal positiva y sobre todo, como digo, hay la voluntad política de las partes. Eso es el principal elemento que nosotros nos lleva a empujar esta negociación. De acuerdo, viceministro. ¿Quiénes llegan en abril para visitarnos y empezar este diálogo? ¿Tienen ya nombres confirmados? Mire, nosotros nos reunimos en Washington con los principales del USTR. Robert Lighthizer, que es el representante del presidente para los temas de comercio, con el embajador Mahoney, que también él es el segundo a bordo de esta entidad, y seguramente ellos son los que vendrían con sus equipos técnicos. Eso se definirá en los próximos días, seguramente ya recibiremos notificación de eso, pero
Creo que lo importante aquí es señalar que nos hemos podido reunir con el principal del USTR, que normalmente no se da esa reunión. Nosotros tuvimos el TIC el año 2018. Intentamos hacer el año pasado, pero por agendas que tenía Estados Unidos, principalmente el tema China, el tema de cerrar el acuerdo Canadá-México, impidió que se realice esta reunión. En el marco de ese foro que es el TIC, celebraremos estas reuniones. Entonces, estamos muy animados porque seguramente van a venir los equipos técnicos y ahí podremos tener unas discusiones más a detalle y aterrizadas. Claro. Y con las principales autoridades comerciales de Estados Unidos. Correcto. ¿No? ¿Qué implica esto? ¿Qué mensaje está transmitiendo además esta nueva vinculación de las autoridades ecuatorianas con autoridades estadounidenses al más alto nivel? Es el reconocimiento a la credibilidad y confianza que está otorgando el gobierno nacional. Creo que el presidente Lenín Moreno durante los últimos 3 años, este trabajo no es de ahora, esto ha venido, hemos tocado puertas, hemos tenido discusiones a nivel técnico, hemos resuelto problemas que hemos tenido entre ambos países y eso ha generado esa credibilidad. Entonces simplemente es la muestra del apoyo de la administración estadounidense a la política del presidente Lenín Moreno. Muy bien, viceministro, estamos ya cerrando esta entrevista, pero no quisiera dejar de lado un tema importante también que se llevó a cabo el 18 de febrero, cuando se aprobó la ley de pesca. ¿Cómo ven desde el sector, desde el gobierno nacional, la aprobación de esta ley? Mire, es un gran logro, es una modernización a una normativa muy antigua. Obviamente requería incorporar nuevos elementos y disposiciones que se adecúen a la situación del sector pesquero. Y además es un elemento que nos ayuda a solventar el tema de la tarjeta amarilla, que como ustedes conocen, en algún momento la Unión Europea observó y manifestó que era necesario que el Ecuador adecúe a su legislación una nueva ley de pesca. ¿Y qué implicaba esa tarjeta amarilla de la Unión Europea sobre el tema de la pesca ecuatoriana? Bueno, es una señal de que hay unas alertas ahí para el sector y obviamente desde el Ejecutivo lo que intentamos es solventar eso de manera articulada con los sectores, sobre todo el sector pesquero, el sector atunero y demás. Entonces, hemos hecho un buen trabajo, creo yo. La ley definitivamente es un gran logro, no solamente para el Ejecutivo, sino para el sector privado. Creo que hay una herramienta fuerte ahí y ahora simplemente a buscar su implementación. Claro, y mucho más en este contexto de un eventual acuerdo comercial con los Estados Unidos, la ley también calza bien en este momento, ¿no? Es perfecto. Mucho de lo que se discute en distintos ámbitos y no solamente en el tema de pesca, puede servir a efectos de estos acuerdos comerciales. Acuérdese que, por ejemplo, tenemos temas en materia agrícola que referidos a los contingentes, que han sido reclamos de otros países. En el caso de Estados Unidos, en el caso de la Unión Europea y otros mercados, les interesa que nosotros vayamos adecuando normativa. Entonces, es un paso adelante en términos de beneficios para el sector. Muy bien, muchas gracias, viceministro. Muchas gracias a usted. Gracias. Agradecemos a Diego Caicedo, viceministro de Comercio Exterior, por ofrecernos las expectativas y también puntos de vista e información adicional en torno a este acercamiento que ha mantenido Ecuador con los Estados Unidos, que se ha fortalecido esta relación con el propósito sobre todo de llevar a cabo un acuerdo comercial que eventualmente podría ser aprobado y ya definido a lo largo de este 2020. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más entrevistas. Sigan con nosotros.